Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Hoy vamos a hacer un plato estrella, vamos a hacer un platazo impresionante y además vamos a hablar de un joven, de un joven valor. Bueno, yo creo que joven valor no, porque ya está un poco cascado como yo. Aitor Ortiz, un auténtico grande, un fotógrafo sin igual vizcaíno, que es un gran amigo del programa. En un segundo, arte y pastel de patata y chorizo. Estas cosas solamente pueden pasar en Robin Food, Atracón a mano armada. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Aquí estoy encantado al lado del platero y en esta cocina, que es vuestra cocina. Muy contento además también porque estoy justo debajo de esa fotografía, tan maravillosa. De Estructuras 35, de la serie de Estructuras. Aitor Ortiz, un repostero frustrado que acabó dedicándose a la fotografía. Dice que trabaja para vivir y disfruta su trabajo, exactamente igual que lo que hacemos aquí. Hoy hablaremos, pues un poquito de Aitor Ortiz, que es un grande y que esta temporada también, nos ilumina esta cocina. Acordaos que la temporada pasada había aquí un lienzo precioso de JR, de José Ramón Amondarain, otro gran pintor de esta tierra de Andoain, un auténtico crack. Y en esta ocasión tenemos una fotografía y, como os decía antes, hoy vamos a ilustrar el programa con una gran receta, de alucinar en colorines, un pastel de patata y chorizo de los amigos de Alejandro. Vais a ver por capas, como las fotografías de Aitor Ortiz, estructuras milimétricamente colocadas de patata y de chorizo troncal de maravillosa factura. Estamos contentos además porque Andrés Sánchez nos ha mandado un correo electrónico muy divertido. Dice: te escribo simplemente para darte las gracias. Dice: gracias por hacer un programa de cocina tan cañero, gracias por hacerme ver que el único y verdadero Dios es la tortilla de patatas, y gracias, dice, muchísimas gracias por compartir la receta de la tarta guarra de Nutella. Dice: la tarta, trabajo en el CERN con un montón de científicos locos y gracias a tu tarta los tengo a todos a mis pies. A pesar de ser el novato en la oficina, nadie me vacila desde que saben que sé hacer esa tarta. ¡Qué gracioso! Noruegos, alemanes, franceses, ingleses, hasta indios, todos se rinden ante la tarta, dice, todos babean ante ella. Desde Ginebra nos escribe este amigo Andrés Sánchez con amor. ¡Viva Rusia! Andrés, toma nota de esta formulación, porque si eres Dios en la oficina, en el CERN, con todos esos científicos locos, con la tarta de Nutella, como les hagas este pastel de patata y chorizo, joder, te van a hacer un altar y yo creo que vas a ocupar en breve el despacho del jefe. Andrés y todos los que estáis en los sofás ahora mismo sentados, al loro, porque la receta de hoy promete. Y como siempre digo, cocinar os hace los tíos más importantes del mundo. Uno cocina y se siente Jesucristo Superstar. Todo Dios quiere probar tus especialidades, quiere estar contigo, quiere charlar contigo, quiere sentarse contigo a la mesa y quiere estar cerca de, de la gente que sabe cocinar. Cocinar, gran capital. Arrancamos, No os movéis de vuestros sofás. Bonita foto la de Aitor Ortiz, Yonchu, hace un poco una subida, ¿no? Bonita foto, No sé si se aprecia bien, porque es oscura, es negra y tal, y ahí se ven los focos reflejados, pero es una gran fotografía. Aquí los catálogos, Yonchu, hace un poco una inclinación. Catálogos, joder. Esta es la foto, fijaros qué bonita. Robin Food. Pastel de patata y chorizo. Auténtico crack, el amigo Alejandro, con este chorizo troncal, que es el típico, chorizo de picadillo menudo, del típico chorizo de toda la vida, de bocadillo de todos los chavales. Pero es verdad, que este es de extraordinaria calidad. Por eso cuando yo lo probé, rápidamente lo asocié con este pastel, que en alguna ocasión lo hemos hecho con otros ingredientes, pero que hoy, vamos a enriquecer por capas. Aitor Ortiz es un grande, hace muros de luz, hace fotografía escultórica. Nosotros también, a nuestra manera, de una manera mucho más modesta, nos vamos a montar. Ahí le veis a Aitor Ortiz bien guapo en esa foto. Gran crack Aitor Ortiz. Nosotros a nuestra manera no vamos a, en ningún caso, seguir la estela de Aitor Ortiz porque somos incapaces, pero también vamos a hacer una construcción. Es una construcción majestuosa. Muy pocos ingredientes, Tocineta cortada muy fina. La podéis sustituirlo por bacon o lo que queréis, pero es una tocineta de muy buena calidad, igual que el chorizo. Elegir una buena calidad de tocineta o de panceta o estas historias. Cortada bastante fina. Esto, como me la ha cortado el carnicero, cuando la corte, es verdad, que hay que insistirle que en vez de que nos las apelotone todas, que nos las vayas tirando en papeles para luego poder trabajar mucho más cómodamente. Además, patatas que tengo ya, bastante adelantado el trabajo, cortadas con una mandolina, que sabéis que esto cuesta 4 pesetas una mandolina.
Y al final, a un grosor, que en este caso son unos 3 milímetros, no ha de cortarse la patata muy gruesa, sino que ha de ser bastante fina. Bueno, pues lo que hacemos es rebanadas de patata que en ningún caso tenemos que lavar. Esto es muy importante porque si esto se mete a remojo, al final la patata se medio arquea y coge como una tensión que no nos interesa. Tiene que estar la patata pelada, lavada, y en el momento en el que la rebanéis, en ningún caso, bueno, pues la lavéis ni estas historias porque arruinaréis el montaje del pastel, ¿eh? Además tengo, en este caso, un buen queso, tampoco un queso de mucha curación, pero un queso tierno, que en este caso es un buen Idiazabal, de media curación, bueno, pues que al final le va a dar también esa grasita interesante. Y como veis, el chorizo, que es verdad que aprovechando, pues de alguna manera, lo que es el tamaño de la terrina del molde en el que voy a hacer el pastel, pues yo para agilizar el curro, bueno, pues le he dicho al carnicero, sabiendo que voy a utilizar toda esta cantidad de chorizo, que en vez de que me lo corten rebanadas normales, que también podríamos hacerlo sin ningún problema, bueno, pues lo que le he hecho es más o menos que nos corte, bueno, pues en este sentido el chorizo. Al final que lo meta en la máquina le va a dar igual cortarlo así en lonchas o cortarlo a lo ancho. Si está en lonchas tampoco pasa nada, ¿eh? Pero es muchísimo más cómodo para el montaje, bueno, pues arrancarnos de esta forma. Así que lo que hacemos es, bueno, pues untar un molde con un poco de mantequilla en pomada y empezamos más que nada para que se nos agarren las primeras lonchas, ¿eh? Tampoco hace falta, si queréis, bueno, pues embadurnarlo con mantequilla en pomada, pero es verdad que si lo hacéis, trabajaréis bastante más cómodo. Y esta primera capa es una capa, bueno, pues importante, me refiero, que hace falta hacerla con gusto y cabalgando, bueno, pues una loncha sobre otra, teniendo en cuenta que es la coraza exterior y que cuando desmoldemos el pastel, bueno, pues si nos hemos aplicado y hemos hecho este encamisado, como dicen, bueno, los profesionales que le llaman a esto encamisar, si lo hacemos con gusto, como veis, partiendo de la mitad de la terrina hacia la derecha y dejando que la loncha cabalgue un poco hacia el exterior, digo que una vez que horneéis esta historia y lo desmoldéis, bueno, pues vuestro pastel tendrá muchísima mejor pinta. Hay que dejar que la loncha cuelgue por fuera porque luego, bueno, pues cerraremos la tocineta sobre las lonchas de patata y sobre el relleno. Y de esta forma, bueno, pues esta historia quedará muy, muy sabrosa. Se están acercando las fechas, bueno, pues típicas de reunirnos en casa, pues en las fiestas de Navidad y todos estos tinglaos. Y os aseguro que este pastel es un pastel que si lo ponéis en práctica, porque yo todas las Navidades, bueno, las comidas de Navidades y las comidas de esas fechas lo pongo en práctica, os aseguro que es un pastel que no se olvida jamás, ¿eh? Esto es un gran descubrimiento para los que no hayáis puesto en práctica nunca esta historia. Y además, bueno, pues un descubrimiento que yo llevo cocinando muchísimos años. La primera vez que yo vi hacer esta historia a alguien, bueno, pues fue lógicamente al gran Martín Berasategui, que es un auténtico titán, que sabéis que los jueves está con nosotros en el programa. Y la terrina de patata y bacon, yo la primera vez que la vi hacer, se la vi hacer a él. Ahí estáis viendo una fotografía de un plato clásico suyo, que es una liebre a la royal, un conejo, bueno, en este caso es una liebre a la royal. Cuando no hay liebre, él ese plato lo hace en la carta con conejo salvaje, pero que es una liebre muy, muy sabrosa, rellena. Y estáis viendo ahí el triangulito a la derecha, bueno, pues de cómo la sirven en el restaurante. Nosotros la vamos a hacer mucho más rústica que como la monta él, teniendo en cuenta que, bueno, pues él las monta en plum cakes, en moldes mucho más pequeños, y cuando la corta para calentarla, la cuadra y la deja, bueno, pues mucho más dottore. Y esto al final es, bueno, pues una versión para casa, una versión doméstica, pero no menos sabrosa que la de Martín, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está rodeado de gente sabia, de gente curranta, de gente divertida, y os aseguro que desde ese momento, hace pues unos 15 o 20 años, que fue la primera vez que yo a Martín le vi hacer esa historia, hasta el día de hoy he reproducido muchísimas veces este pastel. Ya habéis visto que tenemos, bueno, pues todas las esquinas perfectamente encamisadas. Si veis que en el centro nos queda algún hueco, bueno, pues tampoco está de más rellenar este fondo con el resto de lonchas de tocineta o de bacon. Y ahora se trata de ir alternativamente. Bueno, esto va a ser un poco repetitivo, pero quiero que veáis todo el proceso porque es interesante que lo pilléis bien, y sobre todo que no andemos aquí en plan con cámaras rápidas todas estas historias, sino que pilléis absolutamente todo el proceso para que podáis luego reproducir en casa esto con facilidad. Así que lo que hacemos es, a mí me suele gustar cargar mucho más las esquinas que los centros, teniendo en cuenta que es importante rellenar estos costados con un poquito, normalmente son 2 capas de patata, queso, capa de chorizo, 2 capas de patata, queso, capa de chorizo. Así hasta terminar con una capa de patata. Pero si cargáis más las esquinas que los centros, cuando lleguéis arriba del pastel, en vez de encontraros con un pastel que es una montaña, os encontraréis con un pastel bastante más igualado. Por eso os digo que es importante que reforcéis las esquinas. Esto en otros programas, bueno, pues lo hemos hecho
con capas de patata y tocineta. Pero es verdad que cuando hice la prueba con este chorizo troncal, os aseguro que el resultado es alucinante. No vamos a sazonar tampoco todas las capas, teniendo en cuenta que el chorizo tiene, la tocineta tiene garrote, pero el chorizo también tiene, bueno, pues una sazón comedida, pero tiene una sazón importante. Teniendo en cuenta además que se va a hornear en el fuego, en el horno, bueno, pues eso todavía queda mucho más bravo. Así que no voy a sazonar todas las capas de patata. Esta primera vez que la he sazonado y además como lleva queso, tampoco conviene que todas las capas lleven sal. Sí pimienta, pero no toda sal. Y ahora, pues empezamos con este magma, que es este chorizo troncal realmente alucinante, que nos ha alimentado durante, chavales, y nos ha procurado momentos, pues la verdad que muy alucinantes, ¿eh? Porque yo, cuando tengo que recordar el bocadillo de crío, bueno, pues me acuerdo de este tipo de chorizos, ¿no? Que nos han animado tanto pues las merendolas. Y que a mí me ha gustado siempre comer con un pan curruscante, pero este tipo de chorizos con un pan de molde, con un buen pan de molde, una buena capa interna y aplastado, es uno de los grandes bocatas, ¿eh? Como os digo, importante que reforcemos las esquinas. Esto hay que hacerlo con paciencia, ¿eh? Conviene armar el pastel con detalle, porque una vez que lo cerremos, si hemos hecho el trabajo bien, bueno, pues el resultado será fabuloso. Serán esas capas muy sabrosas, bueno, pues regadas con este jugo de la grasa del chorizo, con todo el gusto de la tocineta, y es verdad que el resultado, bueno, pues vale mucho la pena. Esto como guarnición de cualquier plato de carne, incluso algún plato de pescado, un bacalao hecho en la sartén con un poco de mantequilla, con ajos, bueno, esto colocado debajo es una buena guarnición, pero en este caso yo lo que voy a hacer es acompañarlo con una ensalada, como plato único. Esto, bueno, pues cuando lo haces en Navidades o cuando acompaña el típico asado de capón o de pintada o de pollo, todas estas historias, te das cuenta que la gente le da mucho más garrote, le da mucho más tralla al pastel de patata que al propio asado, porque es verdad que un asado es alucinante, pero os aseguro que esto también es plato ganador, ¿eh? En esta capa no añadimos sal, sí añadimos queso y añadimos pimienta. Y lo que hacemos es, bueno, pues seguir con el montaje del chorizo. Hemos hecho en este programa además muchos pasteles, ¿eh? Somos muy pasteleros, nos gusta el tema pastel porque consideramos que, bueno, pues en algunos casos algunos son más sencillos o otros más complicados como este, pero una vez que uno lo saca del horno y lo tiene, bueno, pues ahí a la espera en una encimera, en la cocina y tal, al final nos saca, bueno, pues de muchos apuros el pastel. Normalmente le gusta a todo el mundo y sabéis que pasteles se pueden hacer, bueno, pues con infinidad de ingredientes, no solamente con patata. En este programa hemos hecho ya muchos pasteles. Y además el caso de este pastel es curioso porque este pastel está mucho más rico reposado que recién sacado del horno. Eso también os lo comentaré más tarde. Bueno, vamos a seguir con las capas de patata. ¿Veis? Aquí cuando aprietas os dais cuenta que en este lado, no sé si lo pilla la cámara, pero en este lado está como más hundido. Hace falta que las capas sean homogéneas y que al final tengan como cierto nivel. Por eso os digo que es importante reforzar las esquinas y quizás colocar menos patata en el centro. Cuando las patatas se remojan en agua y se arquean, es más dificultoso montar el pastel, ¿eh? Por eso os digo que es muy, muy importante que en ningún caso las lavéis una vez que las habéis rebanado con la mandolina. Bueno, estáis en Robin Food, Atracón a Mano Armada, para los que os estéis incorporando ahora mismo al programa, porque estoy seguro que alguno habrá encendido por primera vez el televisor o el ordenador y nos estará viendo a través de TVSAT o alguna historia de estas y estará viendo a un energúmeno montar capas de patata de chorizo y estará diciendo, ¿de dónde me he metido yo? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es Robin Food y sabéis que en este programa nos procuramos, bueno, pues la felicidad del comensal y en este caso los comensales sois todos los que estáis en casa. Para quienes cocinamos, bueno, pues el Menda Lerenda, los jueves está aquí Martín con todos nosotros y la verdad que da gusto acercarse al fogón, bueno, pues en este caso a través del televisor. A esta capa sí le vamos a añadir sal, tampoco en exceso, ¿eh? Acordaros que hemos puesto sal, pimienta, la otra capa de chorizo, otra capa de patata, solamente hemos puesto queso en esa capa, sin sal ni historia, solamente pimienta, otra vez chorizo y ahora en esta capa, bueno, pues le toca un poquito de sal y un poco de pimienta. Cuando hacemos el pastel de patata y bacon, el tradicional,
que además lo podéis buscar en el buscador de recetas y estará ahí, os daréis cuenta que a pesar de que las capas intermedias llevan chorizo de Pamplona o chorizo troncal de este tipo, que es un chorizo muy, muy sabroso, bueno, en vez de ese chorizo lo que metemos en ese pastel, que también se puede hacer, es, bueno, pues capas de tocineta. Todo es tocineta, por fuera y por dentro. Y además le ayudamos con mantequilla. En este caso veis que no añadimos mantequilla, porque la grasa del chorizo es suficiente para que todas las capas de patata se cocinen, bueno, pues de una manera interesante, porque tener en cuenta que si añadiéramos aquí mantequilla se nos formaría, bueno, pues una charca de grasa bastante considerable. Así que el chorizo que suelta en la poca tocineta que hemos puesto en el exterior, más la grasa que suelta este chorizo, va a ser suficiente para que todas esas capas interiores de patata al final se cocine la grasa, borbotones en el horno, esa patata se enternezca y de alguna manera en cuanto este pastel esté hecho y al cortarlo, bueno, pues dentro se nos convierte esta historia, bueno, pues en pura mermelada. Digo para que los que sois demasiado glotones y demasiado golosos, pues no os dejéis llevar por la gula y de repente me metéis aquí mantequilla. El horno está encendido a 180 grados centígrados. Y es importante que tengáis en cuenta que, bueno, luego veréis que le pondré un poco de papel de aluminio, que tengáis en cuenta que lo normal es que este pastel desborde grasa. Por eso es importante que debajo del horno, bueno, pues tengáis precaución y pongáis pues una hoja de papel de aluminio o alguna historia de estas o un recipiente, teniendo en cuenta que esto chorreará bastante grasa. Yo os lo prevengo para que luego no haya sustos. Y además esas grasas normalmente cuando se caen en el fondo de los hornos calientes, bueno, pues suelen humear y estas historias y se montan, bueno, pues espectáculos bastante, bueno, pues bastante agitados en la cocina. Así que conviene que forréis el fondo pues con un papel de aluminio o que pongáis debajo una bandeja o una fuente para recoger esa grasa o lo que fuera. Bueno, veis que el objetivo se va cumpliendo, que es ya en estas últimas capas, la capa exterior ya está como más levantada. Eso significa que está bastante equilibrado en patata. Insistiendo en el refuerzo en los costados, ¿eh? Joder, silencio maravilloso en este plato, me encanta. Estas patatas, si os sobran, bueno, sabéis que cubiertas de agua en la nevera, sin ningún problema las podéis utilizar a la noche para hacer una tortilla de patata o para freír, hacer unos chips o alguna historia de estas. O para hacer unas patatas panadera, porque al final estas patatas, bueno, pues sirven en el último caso para hacer unas panaderas que no sé si he hecho en el programa, pero que sabéis que al final son capas, bueno, pues de patata cruda de esta, igual que esto, patatas crudas cortadas finas, intercalándole, bueno, pues una cebolla bien pochada con un poquito de ajo o una historia de estas, y al final lo que se hace es añadir un poquito de grasa de pato o un poquito de grasa de foie gras o algún tinglado de estos y meterlas en el horno y al final esas, bueno, pues capas de patata panadera, la verdad que son muy, muy sabrosas. Así que le podéis dar, bueno, pues mucha utilidad a esta patata que os pueda sobrar. Y ya lo que vamos a hacer, importante apretar, es empezar a cerrar el pastel. Podríamos ponerle alguna capa más, pero bueno, tampoco vamos a ser unos animales. Me refiero a que aquí podríamos espolvorear queso, podríamos añadir sal y pimienta, podríamos poner otra capa de chorizo y podríamos cubrir con una última capa de patata, teniendo en cuenta que esto merma bastante, ¿eh? Esto al final reduce bastante de tamaño, por eso digo que no os asuste que de repente la terrina coja un poco de volumen, porque luego todo volverá a su ser, la patata volverá, bueno, pues a bajar y el pastel cogerá una forma bastante interesante. Por eso digo que yo voy a parar aquí, pero tranquilamente podríais, bueno, pues incrementar un poquito la altura sin ningún problema, ¿eh? Vamos a añadir un poquito de sal en esta última capa. Golpe de pimienta. Me sobra además un poco de chorizo para hacer algún bocata, ¿eh? Echar un trago que tengo una sed del copón. Muy sencillo por ahora, ¿eh? Laborioso pero sencillo. Y ahora lo que hacemos es cerrar. Importante también el cierre, ¿eh? Con gusto, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Sabiendo que las lonchas son un poco cortas, lo que vas a hacer es poner en el medio una especie como de tapa. Eso es. Poner esta especie como de tapa. Y lo que hacemos ahora es, con cariño, ¿eh? Bueno, pues subir las lonchas y cerrar nuestro pastel
de patata y chorizo. Lo mismo que hemos hecho antes, cuando hemos encamisado el molde, es importante que nos apliquemos y que esto lo hagamos con gusto, que quede bonito. Porque de esa manera, bueno, pues el aspecto exterior del pastel nos entrará mucho mejor por los ojos. Joder, buenas vibraciones, me gusta esta receta. Es sencilla, pero suculenta. Luego la acompañaremos con una ensalada. Como os digo, esto es guarnición de infinidad de historias, pero como plato único funciona a la perfección. De hecho, os diré que yo estas navidades me voy a ahorrar el asado. Lo que haré será hacer unos cuantos de estos, 2 o 3, y nos los comeremos con una buena ensalada. Esta es la historia. Importante apretar, como os he dicho, Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues hornear esto durante aproximadamente 2 horas en el horno. Bueno, pues considero importante que pongamos un papel de aluminio para que, por lo menos durante la primera... Son 2 horas de cocción aproximados, Durante la primera hora, 40 minutos o así, yo le mantendría el papel de aluminio para que aquí, bueno, pues al final se condense el vapor, para que esas patatas al final se cocinen con la grasa del chorizo. Como os he dicho, importante cubrir con una bandeja o aluminio la base de nuestro horno, porque esto goteará bastante grasa. Y más o menos cuando pase 1 hora 40 minutos, lo que haremos será quitar el papel de aluminio y dejaremos otros 20-30 minutos, bueno, pues de cocción final sin el aluminio, para que se torre un poquito el bacon o la tocineta y para que de alguna forma el aspecto exterior, sobre todo la base y la parte de arriba, tengan pues ese punto un poco doradito interesante. Así que vamos al horno y, como os digo, 1 hora 40 minutos de cocción del pastel. Y los últimos 20, 30, 40 minutos lo que haremos será retirar el papel de aluminio. Y luego, lógicamente, lo importante es clavar una puntilla, como veréis, y en cuanto vemos que el cuchillo entra sin ninguna dificultad y que no encuentra, bueno, pues esa resistencia de las distintas capas de patata, el pastel estará listo. Importante que no lo comamos recién hecho, que lo saquemos del horno, que lo dejemos en una esquina y que repose, no al frío, pero cerca del horno, en una zona un poco caldeada, pues que repose unos 30, 40, 50 minutos, 1 hora. Lo cortaremos y disfrutaremos como auténticos caimanes. Antes hemos dicho, Aitor Ortiz hace muros de luz, hace construcciones visuales y todas estas historias. En este programa, Aitor, aparte de dedicártelo, también, bueno, pues nos montamos nuestras construcciones, pero las construcciones en Robin Food son de tocineta, chorizo troncal y patata y un poco de queso. Seguimos, no os mováis, Viva Rusia, viva Aitor Ortiz y viva toda la chavalada joven que en este país se parte los cuernos fotografiando, pintando, esculpiendo y todas estas historias. Viva el arte, me cago en Ross, y viva la inteligencia. Robin Food. Aitor Ortiz, estate atento, esta es una de tus estructuras. Fijaros qué foto más chula, La verdad que es una chulada captar, bueno, pues ese instante arquitectónico, como diría el Cursi, ¿no? Al final poner la cámara y de repente descubrir, bueno, pues una cruz dentro, bueno, pues de ese patio tan bonito lleno de andamiajes y de historias. Una foto bien chula, pero nuestras estructuras, bueno, pues son estructuras en este caso de chorizo troncal, de tocineta y de patata. Super néctar supremo, chof chof, como hace chof chof y cómo cae. Meter aquí la cámara, por favor. Esto es el copón de Aviñón. Uno come esto y le da ganas de ir al portal de Belén a adorar al niño Dios. Fijaros qué auténtico crack. Es importante que nuestro pastel esté encima de la mesa o cerca del horno por lo menos 1 hora antes de desmoldarlo, Esto recién cortado y comido está bueno, pero está muchísimo más rico así, porque al final le da tiempo a la patata, bueno, pues a chupar toda la grasita. Fijaros, meter aquí la cámara, toda la grasita del chorizo al final se va infiltrando en cada una de las capas de patata. Al final ese queso también le da tiempo, joder, estoy salivando como un perro, le da tiempo a asentarse y todo se hace, bueno, pues una especie como de unidad maravillosa. Entonces lo mejor es, pues bueno, a uno le ponen un asado al lado y la verdad que está como medio loco, no sabe dónde tirarse, pero bueno, yo creo que es interesante comer esto como plato único. Y al final, bueno, pues una vinagreta con un poco de mostaza, con un poco de vinagre, sal y golpe de pimienta, bueno, pues para aliñar pues un poco de escarola o una ensalada, un mezclún o alguna horterada de estas. Algo fresco, algo que desgrase, porque es verdad que esta terrina es una terrina poderosa. Agitáis esta historia. Me gustan las vinagretas ligadas con mostaza y todos estos rollos, Lo vamos a añadir, bueno, sobre estas hojas que en un segundo voy a colocar ahí en el bol. Y fijaros el corte, bueno, pues de este pedazo de pastel. Joder, néctar supremo,
Fijaros. Joder, qué bueno, tío. Qué bueno. ¿Habéis visto las capas de chorizo, las capas de patata? Como plato único es verdad que una rodaja de estas enteras es suficiente. Si lo vais a racionar porque va a ser guarnición de alguna historia, conviene cortarlo por la mitad y hacer, bueno, pues medias rodajas de patata. Colocamos sobre el plato, fijaros toda la pimienta, aquí se ven los granos de pimienta, toda esta historia. Y esto, bueno, pues yo lo tengo que comprar en directo porque si no, esto no sería Robin Food. Flipáis en colorines. Unas vueltas. Oh, qué bueno está, tío. Gary, mete aquí la cámara, por Dios, Está increíble. El chorizo cocinado, la patata, coge todo su gusto. Y como os digo, esto es un plato único de alucinar en colorines. Le podéis poner un poquito de ajo a la ensalada, un poco de chalota o alguna historia de estas. Y listo. Vamos a guarrindongadas, aunque yo no sé si existe mayor guarrindongada que este pastel. Hostia. De repente me ha entrado una sed del copón. Viva Rusia y hasta la victoria venceremos, joder. Ahora guarrindongadas, Gran viernes, Estoy muy contento por haberos ofrecido este pastel de patata y chorizo, que espero que reproduzcáis, bueno, pues hasta la extenuación, porque es verdad que es un pastel muy feliz. Es un pastel que le gusta absolutamente a todo el mundo. Y no solamente este pastel, sino todo lo que hemos cocinado esta semana. Hemos hecho jugo de cerdo, hemos hecho picadillo parmentier, hicimos la ensaburger de Joan Pujal desde Andorra, auténtico crack, Joan. El picadillo de chorizo trampa, hicimos, bueno, Martín hizo aquella sopa de zanahoria, naranja y citronela. El pollo saltado con salsa de mostaza y esa receta que os acabo de decir ahora de ese pastel absolutamente alucinante. Sabéis que los viernes, bueno, pues dedicamos los últimos minutos del programa a las guarrindongadas, esa mezcla imposible que absolutamente todo el mundo come con nocturnidad y alevosía. El que dice que no come guarrindongadas miente como un bellaco. Todos nos levantamos a la noche, antes de acostarnos esperamos a que nuestra mujer, a que nuestros hijos estén acostados para con el mayor sigilo posible acercarnos a la nevera, abrirlas, ver el reflejo de la luz de la nevera que ya nos perturba y nos inquieta un poco y hacer ese bocadillo infecto, hacer esa mezcla imposible. Como ha hecho Íñigo Urquiri desde Bilbao, que nos ha escrito, nos ha dicho embadurnar 2 rebanadas de pan de molde haciéndolas como si fuera un mixto, con mogollón de mantequilla, poner entre los 2 panes en mucha cantidad queso, chorizo, salchichón, jamón york, jamón natural y para rematarlo un huevo frito o tortilla francesa. Se toma acompañado de una buena cerveza. Super guarrindongada. Desde Argentina nos escribe Susana Markovics. Dice, te voy a contar la guarrindongada de mi papá. A él le gusta comer compota de durazno, melocotones con fideos. Un asco total. Me acuerdo de bien pequeña, llegaba a levantarme de la mesa para no verlo y mi viejo se mataba de la risa. Un genio total. Lo amo a mi viejito. Dice, besos y me encantan tus programas. Desde Montornés del Vallés escribe Alfonso Cerveda. Claudio dice, mejillones al escabe chocolate con patatas fritas. Los restos de patatas fritas de las buenas, migas y trocitos más pequeños y los mejillones al escabeche que nadie termina en la cena de amigos combinan de muerte con un par de onzas de chocolate negro. La evolución sería, dice que todavía no lo he hecho, hacer unos bombones con los mejillones y ponerlos sobre una tierra de patatas fritas desmigadas y bañarlas con un poco del escabeche bonito y sabroso. Para hacer esto te tienes que apuntar en el Culinary Center, yo creo, para hacer cocina evolutiva. Desde Moya escribe Jordi Forcada, dice un postre sencillo pero buenísimo, son las natillas con pelotazos y el okai de vainilla con Pringles Onion. Horroroso, no entiendo nada, ni un mensaje. Y finalmente esta que pondremos en práctica la manda Anne desde Guipúzcoa. Dice, en casa nos encanta vuestro programa, lo vemos todos los días, sois unos cracks, vosotros también que sois fieles a esta emisión. Tras la insistencia de mi hermana te mando mi guarrindongada, a mí no me lo parece, sobre todo con lo que te mandan. Dice, la guarrindongada fue creada un día de resaca y con pocas ganas de cocinar. Se trata, atención Jonchu, un giro ahí de supercámara, se trata de poner sobre una tostada atún
con mahonesa y luego echar por encima cacahuetes. Voy a ponerlo aquí encima, Yonchu, seguir el rastro, impresionante. Anne desde Guipúzcoa, esto es guarrindongada ganadora, porque yo creo que si hay un pueblo que ha perfeccionado la mezcla de atún con mahonesa, somos los vascos, y en concreto los guipuzcoanos. Que cualquier día lo ponemos hasta con donuts en los bares. Yo creo que es una mezcla sin igual. Y ponerle encima cacahuetes a esta mezcla inmunda y a la vez maravillosa, pues no es más que un bocata vencedor. Cocinar, que el mundo se va a acabar, y el lunes os espero a la misma hora en este programa, que es vuestro programa y que se llama Robin Food Atracón a mano armada. Fijaros, espectáculo. Es súper néctar. De nuevo a triunfar la guarrindongada. Viva el guarrindonguismo. Está muy bueno. Muy bueno. Este se lo come todo, es un grande. Está bueno, Mola, mola. Ay, ay, ay. Abur. Desde que saben que sé hacer esa tarta, qué gracioso. Noruegos, alemanes, franceses, ingleses, hasta indios, todos se rinden ante la tarta, dice, todos babean ante ella. Desde Ginebra nos escribe este amigo Andrés Sánchez con amor. ¡Viva Rusia! Andrés, toma nota de esta formulación, porque si eres Dios en la oficina, en el CERN, con todos esos científicos locos, con la tarta de Nutella, como les hagas este pastel de patata y chorizo, joder, te van a hacer un altar y yo creo que vas a ocupar en breve el despacho del jefe. Andrés y todos los que estáis en los sofás ahora mismo sentados, al loro, porque la receta de hoy promete. Y como siempre digo, cocinar os hace los tíos más importantes del mundo. Uno cocina y se siente Jesucristo Superstar. Todo Dios quiere probar tus especialidades, quiere estar contigo, quiere charlar contigo, quiere sentarse contigo a la mesa y quiere estar cerca de, bueno, pues de la gente que sabe cocinar. Cocinar, gran capital. Arrancamos, No os movéis de vuestros sofás. Bonita foto la de Aitor Ortiz, Yonchu, hace un poco una subida, ¿no? Bonita foto, No sé si se aprecia bien, porque es oscura, es negra y tal, y ahí se ven los focos reflejados, pero es una gran fotografía. Aquí los catálogos, hacemos, bueno, pues un poquito de Aitor Ortiz, que es un grande, y que esta temporada también, bueno, pues nos ilumina esta cocina. Acordaos que la temporada pasada había aquí un lienzo precioso de JR, de José Ramón Amondarain, otro gran pintor de esta tierra de Andoain, un auténtico crack. Y en esta ocasión tenemos una fotografía, y como os decía antes, hoy vamos a ilustrar el programa con una gran receta, bueno, de alucinar en colorines, un pastel de patata y chorizo de los amigos de Alejandro. Vais a ver por capas, como las fotografías de Aitor Ortiz, bueno, pues estructuras milimétricamente colocadas de patata y de chorizo troncal de maravillosa factura. Estamos contentos además porque Andrés Sánchez nos ha mandado un correo electrónico muy divertido. Dice, te escribo simplemente para darte las gracias. Dice, gracias por hacer un programa de cocina tan cañero. Gracias por hacerme ver que el único y verdadero Dios es la tortilla de patatas. Y gracias, dice, muchísimas gracias por compartir la receta de la tarta guarra de Nutella. Dice, la tarta. Trabajo en el CERN con un montón de científicos locos y gracias a tu tarta los tengo a todos a mis pies. A pesar de ser el novato en la oficina, nadie me va a... Con una inclinación. Catálogos, Joder. Esta es la foto. Fijaros qué bonita. Robin Food. Pastel de patata y chorizo. Auténtico crack, el amigo Alejandro con este chorizo troncal, que es el típico, bueno, pues chorizo de picadillo menudo, del típico chorizo de toda la vida, de bocadillo de todos los chavales. Pero es verdad, bueno, pues que este es de extraordinaria calidad. Por eso cuando yo lo probé, joder, rápidamente lo asocié con este pastel, que en alguna ocasión lo hemos hecho con otros ingredientes, pero que hoy, bueno, pues vamos a enriquecer por capas. Aitor Ortiz es un grande, hace muros de luz, hace fotografía escultórica. Nosotros también, a nuestra manera, de una manera mucho más modesta, nos vamos a montar. Ahí le veis a Aitor Ortiz bien guapo en esa foto. Gran crack Aitor Ortiz. Bueno, pues nosotros a nuestra manera no vamos a, en ningún caso, seguir la estela de Aitor Ortiz porque somos incapaces, pero también vamos a hacer una construcción. Es una construcción majestuosa. Muy pocos ingredientes, Tocineta, cortada muy fina, la podéis... Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Hoy vamos a hacer un plato estrella, vamos a hacer un platazo impresionante y además vamos a hablar de un joven, bueno, de un joven valor. Bueno, yo creo que joven valor no, porque ya está un poco cascado como yo. Aitor Ortiz, un auténtico grande, un fotógrafo sin igual vizcaíno, que es un gran amigo del programa. En un segundo, Arte y pastel de patata y chorizo. Estas cosas solamente pueden pasar en Robin Food, Atracón a mano armada. Uno, dos, tres, cuatro. Robin
yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Aquí estoy encantado al lado del platero y en esta cocina, que es vuestra cocina. Muy contento además también porque estoy justo debajo de esa fotografía, tan maravillosa. De Estructuras 35, de la serie de Estructuras. Aitor Ortiz, un repostero frustrado que acabó dedicándose a la fotografía. Dice que trabaja para vivir y disfruta su trabajo, exactamente igual que lo que hacemos aquí. Hoy hablaré, podéis sustituirlo por bacon o lo que queréis, pero bueno, es una tocineta de muy buena calidad, igual que el chorizo. Elegir una buena calidad de tocineta o de panceta o estas historias. Cortada bastante fina. Esto, como me la ha cortado el carnicero, cuando la corte, es verdad, pues que hay que insistirle que en vez de que nos las apelotone todas, pues que nos las vayas tirando en papeles para luego poder trabajar mucho más cómodamente. Además, patatas que tengo ya, pues bastante adelantado el trabajo, cortadas con una mandolina, que sabéis que esto cuesta 4 pesetas una mandolina. Y al final, a un grosor, que en este caso son unos 3 milímetros, no ha de cortarse la patata muy gruesa, sino que ha de ser bastante fina. Pues lo que hacemos es rebanadas de patata que en ningún caso tenemos que lavar. Esto es muy importante porque si esto se mete a remojo, al final la patata se medio arquea y coge como una tensión que no nos interesa. Tiene que estar la patata pelada, lavada, y en el momento en el que la rebanéis, en ningún caso, pues la lavéis ni estas historias porque arruinaréis el montaje del pastel, ¿eh? Además tengo en este caso un buen queso, tampoco un queso de mucha curación, pero un queso tierno, que en este caso es un buen Idiazabal, de media curación. Pues